Bueno, hoy vamos a empezar a desarrollar un tema muy importante, que es uno de los temas, creo, más sobresalientes, o es el tema más sobresaliente de la historia de la raza humana, y en este caso de la raza que se basa a la cristiandad. Más que todo, es un tema en el cual podemos tratar de ver la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Esa sería la base fundamental de esta conferencia, la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Vamos a comenzar con el libro de San Juan, en el capítulo 1, verso 18. ¿Me ayudas ahí, Jeremías? Capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nos damos cuenta que comienza todo como un enigma, como un misterio. El gran apóstol Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Sería bueno comenzar a analizar qué es unigénito. Único, unigénito, Hijo de Dios. No hay otro hijo, porque el mismo apóstol Juan y todos los apóstoles que encontremos en el Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un único, unigénito. Entonces vamos a ver la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Me gustaría, Jeremías, que me ayudaras con el libro de San Juan, siempre el mismo San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Es en el siempre libro de San Juan y vamos a ir ahí empezando a ver la manifestación de Dios a través de Jesucristo. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por ahí empezamos a ver las profecías bíblicas que nos están hablando o nos están preparando el camino para llegar a ver la manifestación de Dios a través de Jesucristo. En el libro de Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, vemos como el gran apóstol Pablo, a través de esa carta tan maravillosa que él escribió a su discípulo Timoteo, él hace referencia de lo que es la deidad, de lo que es Dios o la manifestación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. En primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Seguimos tratando de descubrir a través de las Sagradas Escrituras cuál es el misterio de la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Podemos ver también en Segunda de Corintios, cuando el gran apóstol Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el verso 16 al 18, este gran apóstol que el Señor Jesucristo lo eligió al comienzo de la era cristiana como su apóstol.
como el apóstol del Señor Jesucristo para traer toda esta manifestación de la revelación y la manifestación de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Podemos ver en 2 Corintios capítulo 5, verso 16 al 18, ¿qué es lo que dice? A partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valoráramos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Es así como también podemos ver siempre a estos grandes apóstoles que nuestro amado Señor Jesucristo escogió para que llevaran el buen testimonio de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo hasta nuestros días. Podemos ver también una vez más al gran apóstol Juan en el capítulo 1, verso 48 al 51, cómo nuestro apóstol Juan nos está dando la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Vemos en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 48 al 51, donde dice de la siguiente manera el gran apóstol Juan. Lo tenemos relacionado siempre a la manifestación de Dios a través de Jesucristo. El gran San Juan, en el capítulo 1, verso 48 al 51, nos dice de la siguiente manera. Es la manifestación de Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros llegar al conocimiento verdadero de las Sagradas Escrituras y cómo podemos conocer a nuestro amado Señor Jesucristo de la forma tal como Él lo llevó en el conocimiento de la palabra para dar la revelación de todo el significado de la vida en estos cuerpos? Vemos lo que dice San Juan en el capítulo 1, verso 48 al 51. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso es la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Podemos ver cómo hay una promesa establecida por Dios en las Sagradas Escrituras. Cómo ese Espíritu Santo, cómo esa manifestación de Dios también a través de la misericordia de Jesucristo llega a los seres humanos. Podemos ver también cuando nuestro amado Señor Jesucristo, en sus primeros días de nacimiento, en el libro de San Lucas, capítulo 2, verso 21 al 38, cuando en base a la ley, los tutores de nuestro amado Señor Jesucristo, en sus primeros 8 días de nacimiento, lo llevaron al templo para ser presentado ante Dios. Vemos lo que dice el doctor Lucas
en el libro de San Lucas, capítulo 2, verso 21 al 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se dice de él. Y les bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí en esta puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que vean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Manuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gracias, Jeremías. Ahí tenemos ya el cuadro bastante claro de la manifestación de Dios a través del unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Podemos ver que no solo en el Nuevo Testamento estaba la manifestación de Dios a través de Jesucristo, sino que también todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, sacerdotes, jueces, estipulados por Dios para llevar a cabo el misterio de la manifestación de Dios a través de su unigénito Hijo de Dios. Todos ellos estaban esperando a ese gran personaje, el cual Simeón, como conocedor de la ley, como fiel estudioso de las antiguas sagradas escrituras, él esperaba al Redentor, al Salvador, esperaba al unigénito Hijo de Dios. Vemos también a Ana, esa profetisa, que de edad avanzada, conocedora también de toda la ley y de todo lo que los profetas, sabios y escritores de la antigüedad habían hablado, esperando también al unigénito Hijo de Dios. Toda la palabra hablada, escrita, toda la revelación bíblica dan testimonio de la manifestación de Dios a través de su Hijo unigénito, Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Encontramos en el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que es la revelación
de todas las cosas predichas desde la antigüedad, habladas y manifestadas. El último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1 al 3. El gran Juan, el discípulo amado, el que recibió esta revelación del misterio de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, nos dice en el libro del Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muchísimas gracias, Jeremías. La idea de esta conferencia es poder tener la manifestación de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo el gran apóstol Juan en el libro del Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice, yo soy el Alfa y Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También dice en el Apocalipsis capítulo 22, verso 13, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Lo vuelve a recalcar. Apocalipsis capítulo 3, 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vemos también siempre en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, lo que dice siempre el gran Juan en su primera carta, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos damos cuenta cómo todos los apóstoles del Nuevo Testamento, todos, sin excepción, todos, profetas, apóstoles, escritores, sabios, todos enfocaban a la manifestación de Dios a través de su unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Hebreos 12, 2 dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, el gran apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Vuelvo a leerlo, lo que dice el gran apóstol Pablo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Vemos la carta que también le mandó el gran apóstol Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15, lo cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos en el Antiguo Testamento cómo también los grandes profetas, hombres sabios de la antigüedad, sin tener al consumador de la vida, sin conocer en su cuerpo físico a nuestro amado Señor Jesucristo, ellos estuvieron como Simeón, como Ana, esperando la manifestación de Dios
a través de su Hijo unigénito. Vemos lo que dice el gran profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 5. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará. Como rey actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Sigue anteponiéndose también el gran profeta Zacarías en el capítulo 3, verso 8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Sigue el gran profeta Zacarías profetizando de corazón, esperando también él como Simeón y Ana la manifestación, poder ver al unigénito Hijo de Dios, al Salvador, al Redentor, al Salvador. Dice el gran Zacarías en el capítulo 6, verso 12, y hablaré diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará el lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Vemos todos estos grandes profetas de la antigüedad, como Miqueas en el capítulo 2, verso 13, en donde dice el gran Miqueas, el que abre brecha subirá delante de ellos, abrirá brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella, su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. El gran Josué en el capítulo 5, verso 14 al 15, dice, y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quita la sandalia de tu pie porque el lugar donde estás santo. Y él así lo hizo. Vemos toda la manifestación, vemos el Espíritu Santo encarnándose en Simeón, cuando el niño apenas tenía 8 años de nacido, ese hijo unigénito que los profetas 6,000, 5,000, 4,000, 3,000 y 500 años antes estuvieron esperando esa manifestación. Esa misma manifestación estuvo a través del Espíritu Santo, a través de ángeles, a través de torbellinos, a través de nubes, visitando y hablando a todos estos profetas, sabios, escritores, jueces de la antigüedad, hablándole de la manifestación de Dios a través de su unigénito Hijo, que en el futuro se conocería como nuestro amado Señor Jesucristo. Vemos lo que dice también el gran personaje que es conocido en la antigüedad como el personaje que habló de la primera y segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, el gran Isaías, con sus 66 capítulos. Vemos lo que dice Isaías en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombres, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos a este gran personaje Isaías con la revelación de la divinidad, hablando
de ese unigénito Hijo de Dios que vendría a la tierra. Vemos en el libro también de Isaías, en el capítulo 55, verso 4. He aquí yo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones, profetizando del gran personaje. Vemos a nuestro gran profeta también, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, hablando de todos esos misterios de la manifestación de Dios a través de Jesucristo, que en su momento solo lo conocieron como el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y todos los atributos que se podían poner de manera admirable a nuestro amado Señor Jesucristo. Es así como podemos ver la manifestación de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la divinidad, Él es la deidad, Él es Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado por estos 2000 años, desde la venida de nuestro amado Señor Jesucristo hasta el año 2020? Encontramos que así como en la antigüedad hubo perversión y el enemigo que siempre estuvo tratando de pervertir la mente de la humanidad, tratando de que el ser humano no viera la manifestación de Dios a través de ese admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Así en el Nuevo Testamento también ha hecho todas las artimañas para alejar al ser humano del enfoque principal, que es la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Vemos cuando el arcángel Gabriel visita a la Virgen María en el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 23. Y vemos lo que el arcángel Gabriel le dice a la Virgen. ¿Cuál va a ser el privilegio que esa maravillosa mujer tendrá como mortal aquí en la tierra? He aquí una mujer concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí podemos ver cómo el arcángel Gabriel le dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, la manifestación de Dios. Eso es nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que el enemigo de Dios ha tratado de pervertir en la mente de los seres humanos. Ha tratado de que el ser humano no pueda ver la manifestación de Dios a través de su único, unigénito Hijo, Jesucristo. Jesucristo, el Dios de Israel, el Dios de la antigüedad, la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Vemos en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 5, y ahí podremos ver cómo y qué es la manifestación de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo.
San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos damos cuenta lo que dice el gran apóstol Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién era nuestro amado Señor Jesucristo? Antes de ser en su cuerpo, que los mortales lo conocieron como nuestro amado Señor Jesucristo, era la divinidad, era el ángel del pacto, era el gran yo soy, era el Siloé, era Dios. Eso es la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Me gustaría volver a leer Jeremías en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 18, lo que dice siempre nuestro gran apóstol San Juan, para que tengamos ya un cuadro un poco más claro. A Dios nadie le vio jamás. El eugénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos ver lo que dice el gran apóstol San Juan. Vuelvo a repetir esta misma escritura que desde un principio la estamos leyendo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Definitivamente, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos hablan y nos enfocan que nuestro amado Señor Jesucristo es la divinidad, es la deidad, es el ángel del pacto, es Dios. Y en su manifestación de Dios nos dio a través de Jesucristo el conocimiento de la divinidad, el conocimiento de quién es Dios, la manifestación de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo conoceremos y cómo conocemos a Dios? A través de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es la divinidad. Es por eso que en su amor y misericordia, nuestro amado Dios nos trajo a su unigénito Hijo, para que a través de Él le conociéramos. San Pablo nos habla y nos demuestra que si alguna vez conocimos a nuestro amado Señor Jesucristo, ya no le conocemos, porque en su cuerpo físico, en ese cuerpo que Él se creó para manifestarse a la humanidad, para que la humanidad pudiera asimilar a Dios a través de ese cuerpo que Él a sí mismo se creó y que le puso por nombre Jesús, el Cristo. A ese Jesucristo, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el amo y Señor de todo, el que Juan da testimonio que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
porque en Él estaba la vida. Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el unigénito Hijo de Dios, la manifestación de Dios a través de Jesucristo. En el libro del Apocalipsis, al final del libro del Apocalipsis, nos damos cuenta en el capítulo 22, verso 17 en adelante, dice el gran apóstol Juan: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La manifestación de Dios a través de Jesucristo. Queremos conocer a Dios. Simple y sencillamente, veamos la deidad de Dios, la manifestación de Dios, ese admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, esa nube que estuvo en el Antiguo Testamento acompañando a Moisés con todos los que salieron de Egipto, esa zarza por medio de árboles agarrando fuego, esa piedra que daba agua en el desierto, esa manifestación que estuvo en todo el Antiguo Testamento, dando fe y testimonio de que en su momento se crearía un cuerpo llamado Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado de la humanidad, ese Cordero bendito, que nació hace aproximadamente 2020 años. Esa deidad, el unigénito Hijo de Dios, el Dios manifestado en el Antiguo Testamento, visto de muchas maneras, visto de muchas formas, oído de muchas maneras y de muchas formas, a través de rayos, de truenos, de manifestaciones, de zarzas ardiendo, de todo lo que humanamente y de forma sobrenatural se podría ver y oír. Luego se vio y se oyó a través de la manifestación en su plenitud por medio de Jesucristo. Jesucristo, la manifestación de Dios. Él es Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Él es la manifestación de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, el cual asimismo se creó ese cuerpo para que los mortales, por medio de esa manifestación, podamos tener la libertad absoluta de nuestro libre albedrío para poder llegar a la plenitud de lo que Él es, del Dios viviente, del amo y Señor de todo, a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando se cumpla Primera de Corintios, capítulo 15,
desde el verso 49 en adelante, cuando se cumpla esa escritura que el gran apóstol San Pablo la profetizó como un misterio, entonces podremos ver a nuestro amado Señor Jesucristo tal como Él fue antes de Él crearse un cuerpo para que la humanidad pudiera ver a través de esa manifestación a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el 49 en adelante. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni los que se corrompe heredará la incorruptibilidad. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorad ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Vemos como nuestro gran apóstol Pablo, en esta maravillosa escritura, en este maravilloso mensaje que le dio a los corintios, en el capítulo 15, desde el 49, vemos cómo él profetiza un misterio que se cumplirá en su debido tiempo en la raza humana que esté viviendo, en el cumplimiento de ese misterio. En Primera de Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante, como lo leyó Jeremías, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta el gran apóstol Pablo, con signos de interrogación: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Definitivamente, el gran apóstol Pablo, ese personaje que como Simeón, que como Ana, que como todos los profetas, sabios, escritores, jueces, sacerdotes de la antigüedad, recibieron parte de la manifestación del poder del conocimiento, de la manifestación de Dios a través de Jesucristo. El gran Pablo
aquí con todo el poder del conocimiento de la manifestación de Jesucristo. Habla con esa propiedad, habla con esa virtud del conocimiento, de la revelación de quién es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ha pasado por estos 2020 años? ¿Qué es lo que ha visto la humanidad? Ha visto cómo el ser humano ha venido pervirtiendo el misterio de la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Lo han paganizado, han metido dogmas, credos, tradiciones, han hecho hasta lo imposible porque el ser humano saque de su mente y de su corazón a Jesucristo, el dador de la vida, el personaje por el cual la manifestación de Dios estuvo en toda su plenitud en Él. Eso es lo que hemos visto por todos estos 2000 años de existencia. Vemos cómo esa manifestación del gran poder de Dios a través de Jesucristo, cuando nuestro amado Señor Jesucristo parte de la tierra, todavía hasta el año 300, los apóstoles, los creyentes, la iglesia del Dios viviente, formada por seres humanos, se mantuvo fiel ante la manifestación de Dios a través de su único Hijo unigénito. Luego vemos la organización religiosa trayendo dogmas, credos y poniendo por estatuto de leyes asesinatos masivos a los seres humanos que hablaban de que Jesucristo era el único y suficiente Salvador, era el único y suficiente dador de la vida, era el bendito Cordero de Dios, que con su sangre derramada en la cruz del Calvario nos lavó, nos justificó, nos santificó, nos glorificó, nos dio ese maravilloso Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia del Dios viviente, formada por seres humanos, ha venido por estos 2020 años, cuidando en su alma, en su corazón, en todo su ser. Aunque el sistema religioso, esos que a sí mismos se dicen llamar cristianos, de todas las ideologías organizadas, directa o indirectamente, han hecho hasta lo imposible por desviar la manifestación de Dios a través de Jesucristo del corazón del ser humano. Hemos visto matanzas crueles, despiadadas, asesinatos, cruzadas, inquisiciones, guerras, solo por el simple hecho de querer alejar a la gente de la manifestación de Dios a través de su Hijo unigénito. Él es el dador, Él es el todo, porque por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, en Él está la divinidad, Él es Dios. Eso es nuestro amado Señor Jesucristo.
porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en nuestro amado Señor Jesucristo. Bien lo dijo el gran apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Este personaje que se levantó después de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien lo dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38 en adelante, en donde Él se paró con toda la manifestación del poder de Dios a través de su Espíritu Santo, y comienza a decirle a toda esa gente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que el sistema organizado ha tratado a toda costa, hasta con derramamiento de sangre, quitar del ser humano la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Pero a ciencia cierta, la iglesia del Señor Jesucristo, formada por seres humanos, no por templos, no por ciudades con nombres de santificación, sino por seres humanos, humildes de corazón, amantes del Dios viviente. Esos seres humanos, hasta hoy en pleno siglo XXI, se han mantenido fieles, sin contaminación, sin perversión, a todas esas ideologías religiosas de los sistemas organizados. Se han mantenido en su corazón y en contacto con su alma, recibiendo la manifestación de Dios a través del unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la divinidad, Él es la deidad, Él es Dios. Y cuando se cumpla el misterio de la resurrección de los muertos y la transformación de los que estén vivos, entonces podemos ver a nuestro amado Señor Jesucristo tal como Él fue en la eternidad, y podremos vernos nosotros a sí mismos tal como nosotros fuimos también en la eternidad, ser lo que fuimos y ver a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, ver a nuestro amado Señor Jesucristo tal como Él es. Él es Dios, Él es el todo por el todo, Él es el dador de la vida, Él es el Redentor, el Salvador, Él es Dios. Eso es nuestro amado Señor Jesucristo, y eso es a lo que la iglesia del Dios viviente, formada por seres humanos, no importando dónde estén, así como estuvieron después de todas esas persecuciones abominables de cruzadas, inquisiciones, iglesias organizadas para atacar a estas personas
que se mantuvieron puras y sin mancha, sin ningún dogma. A eso está llamado la iglesia del Señor Jesucristo. No importando dónde estén estos maravillosos personajes que estuvieron en toda la época de estos 2000 años. Hicieron sus refugios en catacumbas, en cementerios, en desiertos, en cuevas. Pero ahí estuvo lo más grande, puro y sagrado, que no está en templos adornados, siguiendo estos líderes de esos templos, la guía de su padre Caín, haciendo altares de lo más bello del campo, haciendo altares de los mejores frutos. Sabemos cómo terminó eso, sabemos cómo Dios desechó eso y sabemos cómo Dios se agradó de lo que Abel hizo. Esa es la gran diferencia de la iglesia del Señor Jesucristo, de esos hombres y mujeres que en su corazón tienen la manifestación del Cordero de Dios en su alma, en su corazón. A los que tienen esos templos y esas cosas creadas, como fue desde el principio a través de su padre Caín. Esa es la gran diferencia de los hombres y mujeres que tienen la revelación que tuvo Simeón, que tuvo Ana, que tuvo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y todos los grandes personajes de la historia, Daniel, todos estos maravillosos personajes, los grandes 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, los hombres de la historia que se mantuvieron puros y sin mancha, haciendo lo que Abel hizo, presentando un cordero, la sangre de un cordero ante Dios. Nosotros tenemos la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que es la única que nos limpia, nos purifica, nos salva, nos justifica, nos glorifica. Eso es lo que los hombres y mujeres del Dios viviente hacemos. Eso es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida.